Hay personas que se quedan en silencio cuando ven morir a alguien y hay otras que simplemente parpadean, respiran hondo y siguen con su día. No porque sean malas personas, sino porque su cerebro ya tomó una decisión por ellas. La ciencia lo sabe desde hace décadas. Ver morir no te vuelve fuerte ni insensible por elección, te vuelve eficiente por supervivencia. Imagina dos personas frente al mismo cuerpo sin vida, un cirujano y un asesino. Los dos ven lo mismo, los dos reconocen que ese latido ya no volverá, pero dentro de sus cabezas ocurre algo radicalmente distinto, y no es moral, es biológico. Antes de empezar, suscríbete. Aquí no contamos historias para asustar. Las explicamos para que entiendas qué hace tu cerebro cuando algo deja de doler. Si te interesa la ciencia detrás de lo que casi nadie quiere mirar, este canal es para ti. Cuando el ser humano se enfrenta por primera vez a la muerte real, no a la de las películas, el cerebro entra en estado de alarma total. La amígdala dispara miedo, la ínsula registra dolor ajeno y el cuerpo libera cortisol como si la vida propia estuviera en riesgo. El corazón se acelera, las manos tiemblan y la mente busca una salida. Esa reacción no es debilidad, es diseño evolutivo. El problema aparece cuando la muerte deja de ser un evento aislado y se vuelve rutina. Ahí el cerebro hace algo inquietante pero necesario. Aprende a apagar el ruido. La neurociencia llama esto habituación emocional. Es el proceso mediante el cual los estímulos repetidos dejan de generar la misma respuesta emocional intensa. No porque ya no importen, sino porque mantener esa intensidad te destruiría. Estudios de neuroimagen muestran que con la exposición constante a la muerte, la actividad de la amígdala disminuye y aumenta la de la corteza prefrontal, la región encargada del control, la toma de decisiones y la regulación emocional. Es decir, el cerebro deja de sentir primero para poder pensar después. Este mecanismo aparece en médicos, enfermeros, paramédicos, bomberos y también en soldados. Personas que no pueden permitirse colapsar cada vez que alguien muere frente a ellos. Su cerebro no se vuelve frío, se vuelve práctico. El miedo excesivo deja de ser útil. La culpa constante deja de servir. La empatía se regula para no ahogar la función principal, seguir vivos y operando. Desde fuera parece dureza. Desde dentro es autoprotección. El problema es que el cerebro no distingue intenciones. El mismo mecanismo que permite salvar vidas también puede borrar límites morales cuando la muerte deja de generar impacto. Y aquí es donde la historia se empieza a torcer. Porque no todos los cerebros se acostumbran a la muerte por las mismas razones. El cerebro del médico no nace preparado para la muerte, se entrena a la fuerza. La primera vez que un estudiante de medicina ve morir a un paciente, no ve solo un cuerpo, ve el colapso de una idea. La idea de que el conocimiento basta, la idea de que todo se puede salvar. En ese momento ocurre una fractura silenciosa. El cerebro entiende que sentirlo todo no es una opción. Si cada pérdida doliera igual que la primera, la carrera terminaría ahí. Por eso empieza la adaptación. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que médicos con años de experiencia presentan menor activación en regiones emocionales primarias, como la amígdala, y mayor actividad en la corteza prefrontal dorsolateral. Traducidos sin tecnicismos, aprenden a mantener la cabeza fría mientras el cuerpo de alguien se apaga. No porque no les importe, sino porque el exceso de emoción bloquea la acción. A este equilibrio se le llama resiliencia empática. No es indiferencia, es la capacidad de comprender el dolor sin quedar atrapado en él. Gracias a eso, un cirujano puede perder a un paciente y minutos después salvar a otro. Pero este escudo tiene un costo. La mente no apaga emociones sin consecuencias. Con el tiempo, algunos profesionales comienzan a sentir menos de lo que quisieran fuera del hospital. Lo que empezó como defensa se vuelve desconexión. En psicología clínica esto se conoce como desgaste por compasión. El cerebro se cansa de cuidar. La empatía no desaparece, se agota. Aparecen síntomas extraños, sensación de vacío, irritabilidad, insomnio, dificultad para sentir alegría incluso en contextos normales. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. Aun cuando el cerebro racional sabe que hizo todo lo posible, el sistema nervioso sigue registrando cada escena. Cada muerte no sentida del todo se archiva, y cuando ese archivo se llena, la mente empieza a pasar factura. Aquí ocurre algo curioso. Desde fuera, el médico parece fuerte.
Desde dentro muchas veces solo está funcionando, pero hay una diferencia crucial. Aunque se acostumbre a la muerte, el cerebro del médico sigue reconociéndola como una pérdida. Sigue existiendo conflicto interno, culpa regulada, dolor dosificado. La muerte nunca se vuelve un dato neutro, solo se vuelve manejable. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es lo que separa la adaptación de la distorsión. Porque existe otro cerebro que también ve morir sin temblar, pero no porque aprendió a protegerse, sino porque nunca lo necesitó. El cerebro del asesino funciona con un cableado distinto, no porque la violencia lo haya entrenado, sino porque muchas veces la ausencia de respuesta emocional estuvo ahí desde el inicio. La neurociencia ha observado que en personas con rasgos psicopáticos, la amígdala, la región que normalmente reacciona al miedo y al dolor ajeno, muestra una activación significativamente menor. Cuando se les presentan imágenes de sufrimiento o muerte, el cerebro no entra en alarma, no hay sobresalto, no hay conflicto interno. La muerte no se procesa como tragedia, sino como información. En estudios de neuroimagen, regiones clave de la empatía como la ínsula, el cíngulo anterior y la corteza orbitofrontal permanecen casi inactivas. Es decir, el cerebro no registra la experiencia emocional del otro. Pero eso no significa vacío total. Algo sí se activa. El sistema de recompensa. El mismo circuito que responde al logro, al control y al poder. No se trata de placer sádico como suele mostrar el cine. Es una sensación más fría y peligrosa. Dominio. Control absoluto sobre una situación irreversible. Para ese cerebro, quitar una vida no es perder algo. Es ejercer control. Mientras el médico necesita apagar emociones para seguir funcionando, el asesino actúa sin tener nada que apagar. No hay conflicto entre sentir y hacer, porque el sentir nunca estuvo del todo ahí. Esto explica por qué muchos asesinos pueden relatar actos violentos con una calma perturbadora. No están reprimiendo emociones, simplemente no las experimentan como el resto. La muerte se vuelve rutina sin desgaste emocional. Pero aquí aparece una trampa evolutiva. El cerebro humano no fue diseñado para convivir con la muerte constante sin consecuencias. Aunque no haya culpa consciente, la exposición repetida altera la percepción del riesgo, del valor de la vida y del propio sentido de existencia. Estudios en criminología y neuropsicología muestran que la repetición de actos violentos reduce aún más la sensibilidad emocional y aumenta la impulsividad. El cerebro se acostumbra a un nivel de estimulación extrema y necesita cada vez más para sentir algo. La muerte deja de ser impactante, se vuelve proceso. Y cuando eso ocurre, la línea moral no se cruza de golpe, se erosiona. El médico cruza la muerte buscando entenderla. El asesino la cruza buscando sentirse vivo. Dos trayectorias opuestas que desde fuera parecen iguales. Ambos miran morir sin temblar. Pero solo uno está pagando un precio interno. Y ese precio aparece tarde o temprano, porque incluso los cerebros más fríos no salen ilesos de convivir con la muerte. Aquí es donde ambos cerebros, el que salva y el que quita, se acercan peligrosamente. No por intención, sino por exposición. La ciencia ha demostrado que ver morir de forma repetida modifica la manera en que el cerebro percibe la vida misma. Estudios en neurociencia del trauma muestran que la exposición constante a la muerte reduce la sensibilidad al riesgo, altera la percepción del tiempo y cambia la escala de valores. El cerebro aprende que lo irreversible ocurre todos los días, y cuando lo irreversible se vuelve cotidiano, lo importante se vuelve relativo. En médicos de urgencias, forenses y personal militar se ha observado una disminución progresiva de la respuesta emocional, no solo ante la muerte, sino ante estímulos cotidianos. Alegría, tristeza, sorpresa. Todo se aplana. No es depresión en el sentido clásico, es una recalibración del sistema emocional. El cerebro ajusta el volumen general para no colapsar. El problema es que ese ajuste no distingue contextos. Lo que se apaga en el trabajo no siempre se enciende al salir. Por eso, muchos profesionales sienten que, aunque siguen vivos, algo se vuelve distante. La vida continúa, pero se percibe desde afuera. En el caso del asesino, este efecto se potencia. La repetición no solo normaliza la muerte, también erosiona la moral. La neurociencia moral muestra que la toma de decisiones éticas depende de la interacción entre emoción y razón. Cuando la emoción desaparece, la razón se vuelve instrumental. No se pregunta si algo está bien o mal, solo si es posible o conveniente.
presente. Aquí, la muerte deja de ser tragedia y se convierte en trámite. Y en ese punto, ambos cerebros coinciden en algo inquietante. La muerte deja de enseñar. Al principio, ver morir confronta, obliga a pensar. Con el tiempo, solo confirma lo que ya se sabe, que todo termina, que el control es limitado, que la vida es frágil. El cerebro se adapta reduciendo el impacto emocional para seguir adelante, pero el precio es una desconexión gradual del valor del momento presente. Investigaciones sobre estrés crónico y exposición a eventos letales muestran un fenómeno común. La vida se vive con menos intensidad. El miedo se apaga, sí, pero también la sorpresa. El latido propio pierde urgencia, y cuando eso ocurre, aparece una pregunta que la ciencia no puede ignorar. ¿Cuánta muerte puede procesar un cerebro antes de empezar a sentirse ausente de su propia vida? La ciencia no dice que acostumbrarse a la muerte te vuelva fuerte, dice que te vuelve distinto. Cuando el cerebro reduce su respuesta emocional para sobrevivir, no gana invulnerabilidad, gana distancia. Distancia del miedo, del dolor ajeno y poco a poco del propio asombro por estar vivo. Estudios en cronificación del estrés y neuroplasticidad muestran que el cerebro expuesto de forma repetida quizás a la muerte entra en un modo funcional permanente. Opera bien, decide rápido, se bloquea menos, pero también siente menos. No porque quiera, sino porque así evita romperse. El problema es que la vida no avisa cuando dejó de ser una emergencia y volvió a ser un regalo. Para muchos médicos, paramédicos y profesionales de alto riesgo, el verdadero trabajo empieza fuera del turno. Volver a conectar, volver a sentir sin que duela, reaprender a reaccionar ante lo cotidiano. Para otros ese retorno nunca ocurre. En el caso del asesino, la distancia se convierte en vacío. La neurociencia existencial sugiere que cuando la muerte deja de generar conflicto interno, la vida pierde peso simbólico. El cerebro ya no calibra decisiones en función de significado, sino de estímulo. Más control, más impacto, más sensación. Es una espiral peligrosa. Y aquí la ciencia es clara. Ningún cerebro sale intacto de convivir con la muerte. Algunos pagan con agotamiento emocional, otros con distorsión moral, otros con una sensación persistente de irrealidad. La diferencia no está en cuántas veces la viste, sino en qué hiciste con esa experiencia. La exposición no enseña por sí sola. Solo repite hasta que el cerebro decide qué apagar para seguir funcionando. Por eso la pregunta final no es cuántas veces puedes ver morir sin sentir. La verdadera pregunta es cuántas veces puedes apagar algo dentro de ti antes de dejar de reconocer que sigues vivo. Porque según la ciencia, la costumbre no te hace invencible, te hace eficiente. Y la eficiencia, cuando se aplica a la muerte, siempre cobra algo a cambio. Y ahora dime en los comentarios una sola frase. ¿Crees que acostumbrarse a la muerte te protege o te apaga? No respondas rápido. Las respuestas más sinceras siempre llegan después de pensar un poco.